Juli. Bien, aquí estamos nuevamente con el espacio al que amorosa y pedagógicamente le llamamos el Colibrí. Este espacio que hoy vamos a compartir con Eliana y con Julieta. Espacio El Colibrí que pretende fomentar el hábito lector, pretende que hablemos de los libros y de muchas de las bondades que acarrea y trae este hábito lector, como fortalecer la capacidad de análisis, enriquecer el vocabulario, dar lugar a la empatía, habilitar las emociones, polinizar historias, colorear la imaginación, hacer que florezca el pensamiento. Y lo más importante, creo, nos ayuda a construir sentidos y pensar en esa dirección. Dicho esto, les voy a pedir primero a Eliana y después a Julieta que se presenten, que me cuenten qué es lo que hacen en este tiempo que esté relacionado con la lectura. Eliana, bienvenida a este espacio. Y bueno, contanos un poco quién es Eliana. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Eliana Iturrería. Con Julieta justo estamos en tercer año de discapacidad intelectual. Y bueno, es una carrera hermosa. Nosotras estamos súper enamoradas. Y para colmo justo estamos terminando nuestro año con las prácticas. Que bueno, después de la pandemia, la verdad que ha sido hermoso compartir este mundo con los chicos. Y ha sido súper fructífero. Y bueno, y queríamos comentar un poco cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, o sea, no sé si podría decirse la visión, sino comentar más o menos cómo ha ido cambiando a lo largo de los años la visión que tiene la sociedad de la discapacidad, eh, y cómo hemos ido progresando, ¿no? Como ciudadanos también, con respecto a identificar que la persona con discapacidad o en situación de discapacidad se discapacita más todavía al imponerle nosotros barreras, ¿no? No sé, Juli, si querés comentar algo con respecto al tema de discapacidad. Te cedo. Hola, bueno, yo soy Julieta Sandes, como comentaba Eliana, somos estudiantes del Instituto de Formación Docente 16 de Saladillo, del profesorado en discapacidad intelectual. Y nada, agradecer este espacio en realidad como para preguntarnos y cuestionarnos a través de la lectura, por ahí a través de nuestras prácticas y en todo este camino de la formación, diferentes autores que hemos ido conociendo y que nos han enriquecido y como que esto en realidad recién empieza, es un camino el camino de los libros que nos va a acompañar para siempre, o sea, la capacitación constante, que también creemos, hablo por las dos porque lo hemos charlado, que como futuros educadores tenemos también ese desafío de brindar nuevos mundos, pero para eso también tenemos que conocerlos, y tenemos que ser lectores para poder fomentar e inculcar la lectura, o sea, el ejemplo también. Bien, ya vamos a entrar ahí en ese punto y seguramente hablando de autores vamos a abordar desde algún lugar a Paulo Freire en este año tan particular que está relacionado con su centenario. Pero me gustaría preguntarles y invitarlas a recorrer ese camino del hábito lector, ese recorrido. Y, por ejemplo, Eliana, vos recordás en qué momento, recordás esos momentos cuando tomaste contacto por primera vez con un libro, cuando aprendiste a leer, si fue en el jardín, si fue en la primaria, si fue en tu casa, ¿recordás eso? Bueno, mis recuerdos son en primaria, en realidad. Leía mucho el diario Clarín. Me gustaba leer las noticias cada vez que llegaba el diario, era la primera en abrir la puerta para recibir el diario Clarín. Aunque no supiese realmente de qué se trataba, leía, porque estaba aprendiendo a leer en imprenta minúscula, entonces era
era un gran desafío, pero me encantaba. Y después un libro que me acompañó, y hoy me acompaña también durante mi trayectoria, es Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Oh. Es un libro que lo he llevado también a mis prácticas y todo. Me encanta, me fascina. Me parece que es un hermoso libro para llevarlos a los chicos a construir esos, o sea, o a conocer esos mundos posibles y originarios, ¿no? Tiene muy lindas historias, muy lindos cuentitos. Así que bueno, lo he leído y o sea, con el correr de los años he identificado cada vez cosas más nuevas en ese mismo libro. Lo bueno es poder leerlo nuevamente, ¿no? Eliana, ¿tenés recuerdos así por ahí de docentes o personas que te hayan marcado? Decir, bueno, que hablar de lectura es traer al recuerdo a algún profe, alguna profe, algún maestro, algún pariente. Sí, recuerdo mucho el profesor que me leía ese cuento, o sea, porque lo leímos mucho en quinto grado. Eh, y bueno, casualmente ahora, bueno, José María Balanzano justo no está, falleció hace bastantes años, y todavía me parece que lo puedo, o sea, lo puedo imaginar en mi mente leyendo esos capítulos que leía, era hermoso. La verdad que compartí años hermosos con esos docentes. Bien, en tu caso, Juli, ¿cómo ha sido ese primer contacto con los libros desde edad muy temprana? Y en mi casa siempre hubo libros, era parte del decorado ya. Eh, pero por ahí que me empezaron a llamar la atención, siempre de Mafalda, desde que tengo uso de razón. Creo que al principio en realidad no, bueno, obviamente con 5 o 6 años no lo entendía, pero me llamaba la atención los dibujos. Y tengo desde la edición de 60 y pico hasta las actuales que había sacado, creo que era un diario, y me hace acordar a la situación de viajar en tren, de que me compraban la revistita o el librito ese de Mafalda en el puestito de diario, que no creo que ya ni hay puestos así, solo en Retiro habrá. Como que eso también me genera nostalgia. Y también me gusta como volver a leerlo y ahora con otra mirada es como que lo podés entender de otra manera y que siempre está vigente. O sea, pase lo que pase, Mafalda aplica a todo. Bien, ¿y qué están leyendo ahora? ¿Hay algún libro que estén leyendo y que no tiene que ver por ahí con la carrera? ¿O toda la lectura hoy se dedica a eso, a lo que piden los profes en el instituto? Y mucho tiempo no tenemos, pero yo tengo uno que lo agarro, lo dejo, voy así un poquito. Las Malas se llama, de Camila Sosa Villada, que es hermosísimo. Eh, es una escritora trans, ella es periodista de la ciudad de Córdoba y cuenta toda la historia son historias de amor, de vida de las personas trans, bueno, de todos los padecimientos, de la prostitución, pero de una forma como realmente que te conmueve. Está muy bueno. En tu caso, Eliana, No, sigo con los libros del instituto. seguís con los libros del instituto. Y Sí, seguramente hay alguno que decís, bueno, a este lo leo porque tengo que leerlo, pero capaz que hay otro que decís, bueno, este me apasiona y lo leería siempre. y bueno, el que me gustó mucho, que lo leímos en primer año, es el de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar. Es hermoso, por si alguien lo quiere leer en algún momento. Eh, la verdad que, bueno, a mí me encantó. Con Juli, cada vez que realizamos nuestros trabajos, va Paulo Freire para todos lados, nos acompaña. Y tiene o sea, eh, si bien tiene frases que son divinas, para quien las interpreta, tienen otro significado. O sea, cuando uno aprende a leer y detecta lo que significa la lectura
y lo que le aporta a uno, terminás leyéndote la vida. Qué bueno, qué bueno. Ahí veía la ilustración que fenómeno quien ilustra ese libro, ¿no? La tapa es fabulosa, todo un mensaje del... A ver si te quedó a mano, Eliana, el libro, si lo puedes mostrar nuevamente. Es como una escalera. Es una escalera. Bueno, acá en este libro Pablo le habla a los docentes sobre aspectos al momento de realizar las prácticas educativas, ¿no? De qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es con lo que terminamos, o sea, con lo que terminamos, con lo que tenemos que terminar, con los tabú, eh, con los tabúes. Y bueno, y cómo nos tenemos que afianzar con los estudiantes, o sea, de qué manera trabajar. La verdad que es divino. Nosotros lo trabajamos con Nati Medina, con Natalia Medina, nuestra docente. Fueron varios libros de Paulo Freire, pero sí, la verdad que nos dejó una enseñanza hermosa y nos permitió también abrir nuestra visión de cómo son realmente las cosas dentro de un aula, o sea, cómo cambia de la teoría a la práctica y quizás ella ya nos fue preparando, ¿no? Porque de la teoría a la práctica hay un largo trecho y era lo que siempre veníamos hablando. Casualmente, recién este año experimentamos poder ingresar a lo que es la institución educativa de la escuela especial, y recién este año pudimos conocer a los chicos, ¿no? Eh, y quizás nos encontramos con un montón de cuestiones bueno, que consideramos que hay que resolver o modificar. Y esto o sea, si bien nos asesora, pero también nos demuestra que no todo es como parece, ¿no? Como nosotros creemos. Bien, Eliana trajo acá a la mesa eh, el tema de los tabúes, ¿no? Y en la vida como en la educación hay muchísimos tabúes. Supongo que algunos son particulares relacionados con lo que ustedes estudian, Julieta. ¿Se te ocurre alguno así rápidamente? Esos tabúes o esas barreras a derribar. Sí, bueno, más o menos en la línea de lo que venía planteando Eli, nos pasó mucho ahora que realizamos las prácticas no sé si la palabra es desilusión, pero como que por ahí uno en la teoría o cuando lee la normativa, las diferentes resoluciones que manda el ministerio, es como que te imaginas un ideal de la inclusión y de todo lo que uno tiene que hacer, y en la práctica misma por ahí te encontrás con un montón de barreras y de tabúes que todavía existen, o sea, las personas con discapacidad todavía es como que parte de la sociedad. Pasa en el común de la gente que o no saben cómo nombrar o cómo actuar, y a veces mismo los docentes posicionándose desde un lugar siguiendo al pie de la letra una resolución, terminás como reproduciendo esas desigualdades o contra lo que uno lucha, lo termina reproduciendo. No sé si se entiende la idea. Esas barreras que las que tratamos de de eliminar, a veces terminan considerando o constituyendo una barrera en sí misma. Claro, Sí, tenemos que... no utilizar la palabra discapacidad. Ya en el simple hecho de utilizar la palabra discapacidad, te das cuenta de por qué decimos discapacidad, si en realidad no es, o sea, no se trata de una discapacidad, sino que se trata de una limitación funcional o de que el otro tiene un tiempo diferente o tiene otro tipo de interés, quizás no trabaja de la misma manera que uno. Entonces descubrimos que dentro de las aulas nos encontramos con una diversidad terrible, y que no solamente es la persona con discapacidad el que vivencia un suponer, el tener que experimentar situaciones que no corresponden al ámbito escolar, ¿no? Pero bueno, eso es hacia donde nos queríamos dirigir más o menos, pero bueno, no sé, Juli, si querés plantear algo. yo, No, eh, no, por ahí yo lo que planteaba era eso, que a veces como que nos encerramos demasiado en lo que plantea la normativa o que
quizás sí es un error no saber cómo nombrar, pero capaz que no es tan grave como reproducir una práctica de discriminación. Como que a veces por querer hacer todo tan como se plantea, se termina cayendo en la desigualdad. Es lo que hablábamos por ahí, hemos leído mucho y vimos muchas entrevistas sobre Sebastián Urquiza, que es el director de la modalidad de educación especial, que planteaba que por ahí también como revalorizar un poco la institución de la escuela especial, que a veces en pos de garantizar la inclusión a cualquier precio, también terminamos quitándole valor a la institución y generando situaciones que por ahí exponiendo a chicos a lugares o situaciones a las que no desean o no están preparados. Claro, Claro, con respecto a ese tema. Uy, perdón. Con no, respecto a no, ese tema, una resolución que surgió en el año 2017, que es la resolución 1664, que casualmente, previamente a todo esto, lo dialogamos con Juli, que bueno, que si bien es una resolución que viene como a otorgarles, aparte de un derecho, otorgar un espacio a la persona en situación de discapacidad, ¿no? Y que si bien muchos padres estuvieron de acuerdo con mandar a sus hijos a la escuela de nivel y que concluyeran su trayectoria allí, ¿no? Quizás no sé si fue tu caso, Juli, pero yo detecté que realmente, entre medio de todas estas cuestiones de que pasamos por varias instituciones, detecté que realmente la escuela especial es la que mejor puede trabajar con los estudiantes en situación de discapacidad. Me tocó trabajar justo en una institución en la cual no sentí que se cumplimentara con todo lo que solicita tanto el anexo 3 como la resolución 1664. Sentí que realmente de toda la teoría con la que venía, es como que cuando se te cae un ídolo, ¿viste? Que realmente no era lo que imaginaba. Creí que habíamos, hablo en plural porque bueno, que habíamos logrado incorporar a los chicos en situación de discapacidad en la institución escolar de manera natural, normal, pero no, en muchas ocasiones terminamos decayendo en el paradigma del déficit o en el modelo social que, bueno, que tiene sus consecuencias, o sea, tiene sus contras y sus beneficios. bien, es importante que ustedes vayan pudiendo ver todo esto en su formación y entender que no hay recetas, que las resoluciones y los estatutos y las leyes no son vacas sagradas que no se pueden modificar, que las escuelas no pueden ser el monumento al, o una barrera para mejorar y para cambiar cosas. Eh, no hay recetas, la única receta o parte de las recetas tienen que ser la empatía, como decimos nosotros, es una de las cosas fundamentales, y que a cada uno de los que van a trabajar con pibes y que van a formar, que los atraviese el amor por lo que van a hacer. No hay muchas otras recetas. Les cuento una experiencia muy cercana en un instituto de educación física de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en Coronel Rosales. Un estudiante de educación física, cuando estaba ya en segundo año, tuvo un accidente y perdió la visión. Bueno, hubo toda una discusión en ese instituto porque el estudiante quería seguir haciéndolo, quería seguir siendo parte, y bueno, los docentes, los directivos, nadie sabía cómo trabajar con alguien que había perdido la visión. Y se lo propusieron, y ese estudiante se recibió este año y terminó. Bueno, ahora viene todo un camino para ver cómo va a trabajar él, si con pareja pedagógica, si en qué condiciones, todas esas cuestiones. Bueno, por eso digo que las leyes y las resoluciones no son vacas sagradas, y bueno, uno tiene que, de la mano de Paulo Freire y otros, prepararse, estudiar, inventar, inventar desde el amor, desde la empatía y desde las ganas de cambiar las cosas,
puede hacerlo. Y por supuesto que se van a chocar también con esos instituidos que hay, valga la redundancia, en las instituciones y que, bueno, van a decir, chiquita, vos recién empezás y no sabes nada. O por ahí no, o por ahí se van a encontrar con gente que dice, bueno, a ver, ¿cómo es lo que vos pensás? Que por ahí juntos lo podemos resolver. Es importante esto. Pero bueno, Realmente, después de la pandemia, a un suponer, pudimos detectar que no solamente quedan excluidos o quedaron excluidos estudiantes en situación de discapacidad, sino que también quedaron excluidos varios estudiantes por no contar con los recursos, o sea, por no tener una computadora, por no poder acceder a Internet, o sea, también queda excluida gran parte de la sociedad por no contar con los recursos. Entonces, detectás que realmente no solamente se trata de que la persona en situación de discapacidad quede excluida de la sociedad, también quedamos un gran porcentaje de estudiantes o de ciudadanos fuera de lo que son muchas cuestiones como decisiones políticas, de poder acceder a estudiar, de un montón de cosas. O sea, siempre pensamos que solamente quedan excluidos los estudiantes en situación de discapacidad y hoy detectamos que no. Es importante lo que dice Liana. Julieta, ¿cómo ves? ¿Cómo analizás eso que dice tu compañera? ¿Te parece que va por ahí la cuestión? Sí. No, por ahí también asociamos mucho todo lo que pasó en la pandemia para nosotros atravesó y como que en realidad nos puso sobre la cara una realidad que ya venía desde antes, no es que la pandemia trajo las desigualdades, sino que las hizo más visibles. Ni hablar lo que tiene que ver con la conectividad, pero también por ahí, bueno, esto que hablábamos al principio de la lectura, de qué nos había marcado lo que tiene que ver también con el capital cultural, no cualquier chico tiene una biblioteca en la casa, entonces, bueno, como que todo eso se vio. Y bueno, otra cosa que hablo en plural porque lo tenemos súper charlado con la pandemia, fuera de la pandemia, con discapacidad o sin discapacidad, creemos que algo que es de esta época y que por ahí se liga demasiado a la discapacidad es el discurso de la meritocracia. Es algo que nos parece que va en contra de todo lo que intentamos predicar o de todo lo que estamos absorbiendo en nuestra formación. Como que no hay manera de que eso confluya. Como que por un lado leemos material re interesante, que nos cuestionamos todo y después, en el caso de las personas con discapacidad, por ahí eso, se lo relaciona mucho al mérito o a lograr. Veíamos frases de agrupaciones que trabajan con la discapacidad diciendo el que quiere puede, o querer es poder, como que si el que no puede caminar es porque no quisiera, como que va por ahí de lo que nos cuestionamos nosotras. Sí, a veces por ahí, desde la ignorancia, ¿no? Desde el no saber, no hay por ahí una intención de hacer daño, pero por ahí desde la ignorancia se puede dañar y mucho. Claro. Por eso hay que estudiar, por eso hay que prepararse y como dicen ustedes, la pandemia puso blanco sobre negro con respecto a las desigualdades. La Tal vez mostró. la desigualdad. Quitó un velo muy grande que había oculto. Tremendo. Sí, bueno, por ahí para algunos, ¿no? Hay quienes desde las aulas, desde siempre hemos denunciado la desigualdad tan mala, ¿no? Para el desarrollo de nosotros como ciudadanos. Pensaba, ¿no? Que también como a veces
no tenemos acceso a ciertas cuestiones, pero tenemos por ahí acceso a otras que a veces son más caras, pero nos preparan, como que si no hubiese un televisor en la casa, pareciera que somos pobres. Y, y ojalá hubiera muchos menos televisores en los hogares y fueran reemplazadas por bibliotecas de las habitaciones de los pibes. Bueno, tampoco digo que nada es malo en sí mismo, sino la utilización, pero siempre decimos que los niños aprenden a comprar antes que a caminar. Van en el carrito recorriendo el supermercado con la mamá o con la abuela, marcando con el dedito qué es lo que hay que comprar, porque lo vio en la tele. El yogur, el juguete o el alimento que está en la tele, que por ahí a veces no es el que nutre mejor, pero bueno, salió en la tele. Y como esas cosas, tantas otras, ¿no?, que nos van queriendo transmitir. Y también en esto de lo que ustedes hablan de las capacidades de la intelectualidad, también se puede hacer mucho daño desde los medios si no se prepara y si no se estudia. Claro, porque distorsionan la realidad. Otra cuestión con la que se enfrentan los docentes es el gran desafío de tener que ir al ritmo vertiginoso que van las nuevas, lo que son las nuevas comunicaciones, ¿no? Lo que son los medios tecnológicos. Es como que el docente hoy tiene que adaptar todos sus recursos, sus estrategias a todo lo que es la nueva tecnología y debe autocapacitarse constantemente porque ya no sabe cómo despertar el interés o motivar a los chicos dentro de un aula. Esa es otra cuestión que aparece dentro de las aulas, que no solamente los chicos con discapacidad tienen el problema de no poder prestar atención, lo tienen todos los estudiantes. Entonces, siempre cuando hablamos de que quedan excluidos, sí quedan excluidos gran porcentaje de los estudiantes porque pasa esto, de no poder prestar atención, de no saber cómo motivarlos, de que hay que modificar los recursos, un montón de cuestiones que surgen dentro de un aula que a veces no sabes de qué manera planificar. Cuando recién empezaba en la docencia tuve la suerte de asistir a una jornada de capacitación en Capital Federal y donde había un psicopedagogo que era un verdadero maestro. Entonces nos decía a todos los que estábamos ahí que muchos de nosotros habíamos viajado a buscar soluciones o recetas mágicas, ¿no? Para poder resolver las cuestiones en el aula. Y él nos decía que ni él tenía las respuestas, ni él tenía las recetas, que las recetas las teníamos ahí nosotros en el aula y no estaban por ahí ni en la revista Chicken, ni en la revista Primer Ciclo, Segundo Ciclo. Estaba en poder mirar a la vista, en poder estar cerca, en sentarse un ratito al lado de los chicos y agudizar el poder de observación. Que ahí estaba la receta para poder después descubrir por dónde entrar, ¿no? Por dónde poder construir conocimiento junto con los pibes. El maestro debe revelarse. Siempre se puede ir por algún lugar que pareciera que está cerrado, que está enrejado, que hay barreras. Tiene que ser rebelde el maestro, si no va a ser difícil porque es mucho lo que hay que vencer dentro del sistema. Bien, ustedes hablaron de Paulo Freire. ¿Y qué otros autores así a ustedes les han llamado mucho la atención o dicen, bueno, la verdad es que está bueno haber leído este autor? ¿O porque lo volvieron a leer o porque lo conocieron ahí? Philippe Mérieux. Pierre Bourdieu. Sí. Carlos Esclier. Karina Kaplan. Oh. Ana Kampman. Mirta Torres. Traían a todos los autores. Sí, sí.
Bueno, pero está bien, No, varios. está bien poder tener mucho material para leer, para consultar y después ver de qué manera. Karina Kaplan fue como la guía en la pandemia para nosotras. Bien. Yo siempre insisto con una autora que dice que el docente debe trabajar para formar lectores, que es uno de los objetivos, pero otro de los objetivos muy importantes es trabajar y producir sus propios materiales de trabajo. Creo que, creo que cuando uno se toma esa tarea o se toma esa actividad, trabaja de otra manera y empieza a creer de otra manera en lo que uno puede llegar a lograr. Es importante poder producir, porque siempre pareciera que lo importante es lo que hace el otro. Y la verdad que todos los docentes tienen muchas cosas para dar y bueno, hay que trabajar, hay que tomar nota, hay que tomar apuntes, después hay que comparar y compartir experiencias, juntarse con el otro. Y, bueno, por eso. Hay una frase muy linda de Paulo Freire que dice que no se trata de transmisión de conocimientos, sino de construir conocimientos. La verdad es divina. Me va a acompañar toda la trayectoria, digo. Es así, es tal cual. Bueno, Paulo Freire viene a romper eso de que al pibe se le echaba conocimiento, ¿no? Como si fuera un recipiente en el cual depositar conocimiento. Juli, te veo muy pensativa, como que tenés ganas de decir No, algo como no, esto. me quedé pensando esto de Paulo Freire, lo de la educación bancaria que planteabas. Justamente en el instituto, no sé si has pasado por la puerta, la frase que está escrita ahí en la calle es una educación que enseña a pensar y no a obedecer, que creo que la pintaron en años anteriores en un proyecto pensado en Paulo Freire. Es como que el instituto también tiene como una impronta muy marcada. Muy importante, es muy importante. Bueno, pensemos que la escuela se creó para que cuando los orígenes de la escuela, junto con otras instituciones, era para enseñarnos a obedecer. Y, así que Sí, sí, está justamente bueno. todo lo contrario hablando de discapacidad o no, a lo que nos interpela hoy en las aulas, o sea, todo lo contrario a la homogeneidad, o sea, hoy las aulas son totalmente diversas y heterogéneas. Bien, bueno, se nos han pasado los ¿Ya? minutos, aunque a ustedes no les parezca, porque bueno, cuando uno está conversando sobre lo que ama, que es la educación, que son los libros, que es el hábito lector, se vuela el tiempo. Eh, no sé, lo que ustedes quieran agregar para ir despidiéndonos, bueno, no va a ser el último encuentro que voy a tener con ustedes en este espacio de Colibrí. No, yo agradecer el espacio y la oportunidad de charlar sobre estos temas que nos encantan y ojalá que nos volvamos a encontrar cuando estemos terminando, a ver si tenemos algún nuevo aporte o para seguir cuestionándonos cosas. Liliana, Nada más que agradecer. Y bueno, y espero que les sirva la información que les estamos pasando de estos autores que son hermosos y que aportan un montón aportan un montón de información. Y aparte de aportar un montón de información, nos permite repensar en cuestiones de la escuela qué es lo que queremos nosotros como futuros docentes, porque a nosotros nos falta un año más, así que hablo como futura docente. Y qué es lo que queremos modificar, y que para poder modificar eso, bueno, nosotros primero tenemos que conocer todos esos mundos posibles para poder llevar a los chicos a conocerlos. Y nada más que lo más hermoso que puede existir que sea a través de la lectura, y que dejemos un poco la tecnología de lado. bien, o que vayan las dos cosas de la mano. Pero bueno, dentro de las cosas que por ahí
hemos charlado en este corto tiempo. Algunas de las cuestiones con las que solemos encontrarnos es con que una escuela muy, muy solemne, ¿no? Y que yo veo que ustedes van a romper con eso. Ojalá ninguna de las dos pierda la sonrisa permanente a la hora de enseñar, a la hora de compartir lecturas, porque eso acerca mucho, la sonrisa rompe muchas barreras y la verdad que nosotros en educación necesitamos enseñar y transmitir y crear conocimiento con mucha alegría. Así que bueno, felicitarlas y agradecerles por el espacio. Gracias, Bueno, gracias. por estar. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Adiós. Adiós.